En nuestra entrevista al amanecer tenemos con nosotros al señor Óscar Zacahuí Pérez de la asociación ERAS y vamos a hablar sobre esta campaña de no más disparos al aire. Y es que ha provocado muchas muertes, ya le decía, 12 menores de edad, sin contar pues personas adultas que han fallecido solamente en un año, el año pasado. Así es que, don Óscar, bienvenido a Telediario al Amanecer. ¿En qué consiste esta campaña de no más disparos al aire? Crear conciencia en la gente que posee armas de que el riesgo alto que conlleva un instrumento de muerte y que su uso debe ser lo más consciente posible y que disparar al aire no tiene ningún sentido. Y esta es una iniciativa que se ha creado a raíz del dolor que por supuesto ha dejado en varias familias guatemaltecas, ¿no es cierto? Sí, son innumerables los casos y hay su registro. Es decir, lo que conocemos no es el total de personas que han fallecido, mi esposa entre ellas. Su esposa falleció con una bala perdida, una bala lanzada al aire. Ajá. Sí, qué difícil situación, porque uno no se da cuenta de dónde viene el disparo. Cuando uno siente, pues ya la persona está probablemente fallecida o herida, ¿no? Y entonces es la conciencia que hay que hacer en este momento. Sí. El proyectil de arma de fuego, cuando regresa a donde fue disparado, puede llegar con la misma fuerza con la que fue disparado. Es un proyectil letal. Sí, porque la bala sale hacia arriba, pero cuando regresa trae exactamente la misma velocidad, digamos, para introducirse en el cuerpo de una persona y poderla incluso quitar la vida, ¿no es cierto? Puede variar un poco Varía la dependiendo velocidad de ángulo, velocidad del viento, fricción del aire, pero en condiciones ideales se regresa exactamente igual como fue disparado. Don Óscar, y es interesante que cuando uno está a veces acostado en su cama, como a las 2, 3 de la mañana, en cualquier pueblo de Guatemala, se escuchan disparos, ¿no? Y estos disparos obviamente tienen que regresar, estas balas que suben tienen que bajar. ¿Cuál sería el llamado que usted hace en esta época, principalmente hoy, esta noche, que la gente suele pues tener su pistola ahí y pierde el sentido común y lanza un disparo al aire? ¿Cuál sería el llamado a la conciencia? Que no es un buen medio de celebración, que es muy peligroso, que todos los que estamos aquí somos víctimas potenciales. Nadie escapa de ese riesgo, salvo que sea techo de concreto, pero los techos de lámina son atravesados. ¿Quién no circula en la calle? Es decir, tener conciencia del riesgo que significa disparar al aire. No es inocuo, es muy dañino. Muy dañino. El lanzamiento oficial de esta campaña de no más disparos al aire se realizó en el 2013, tuvo gran aceptación alrededor del mundo. Estoy teniendo datos que Estados Unidos, Alemania, Australia, Egipto y Sudamérica ya se sumaron también a esta campaña, ¿no es cierto? Sí. El fenómeno es mundial y hay países que tienen problemas muy similares al nuestro. Y si usted habla con cualquier persona, es solidaria. Pocas opiniones de gente que defiende el derecho de portar arma. Pues que nosotros no discutimos el derecho de portar arma, discutimos la irresponsabilidad de disparar al aire innecesariamente. Derecho de portar arma tienen todos los ciudadanos guatemaltecos, eso es legal. Sí. Pero no portarla no significa usarla inadecuadamente. Y tampoco es un instrumento de celebración. Claro. ¿No? Usted me estaba contando fuera del aire que en un pueblo de Guatemala, de la provincia, varias personas estaban reunidas. ¿Cómo es esta escena? Cuéntenos. Y que todos lanzaron su disparo para celebrar. Falleció un muchacho por cualquier causa y todos sus amigos portan armas. Ese es el momento de inhumarlo. Todos sacaban la pistola y lo despidieron con disparos al aire. Imagínese. Y eran varios, según me dijo alguna gente, buscó refugio en algunos nichos que tenían concreto. Qué cosa. Y era un cementerio. Un cementerio, la gente estaba enterrando a una persona, un joven, y los amigos del joven sacan las pistolas y disparan para celebrarlo, para despedirlo en medio del dolor, y sin pensar que pueden ocasionar otras muertes ahí. Claro. Cementerio, una aglomeración de personas. Bueno, la campaña ha tenido gran impacto, gran aceptación. ¿Cómo se desarrolla la campaña y cómo la hacen llegar a la conciencia del guatemalteco? Mire, somos una asociación muy pequeña, no terminamos nunca de conformarnos porque tenemos otros compromisos.
pero se ha utilizado más que todo redes sociales, medios de comunicación que gentilmente nos apoyan y la comunicación persona a persona. Contrario a lo que uno podría esperar, encuentra personas que no sabían que la bala que sube regresa. Y yo daño, yo pensaba que no pasaba nada. Y tienen familiares que usan balas, pistolas. La comunicación persona a persona también funciona. Es decir, ha sido una campaña de buena voluntad y, como les repito, prácticamente nadie dice que no está de acuerdo en apoyar una campaña de este tipo. Claro, todos estamos de acuerdo en que no haya disparos al aire nunca más en Guatemala ni en el mundo. ¿Qué quiere decir Asociación ERAS? ¿Cómo surge esta idea? ERAS es Elisa Reyes Asociación, es el nombre de mi esposa. Elisa Reyes Asociación. Pensar que eras mi madre, eras mi esposa, eras mi hermana, eras una ciudadana y por causa de eso ya no eres, ¿verdad? De eso surgió un grupo de familiares y amigos cercanos que han mantenido la idea de la campaña porque estamos convencidos de que un solo caso que evitemos vale la pena. Sí, vale la pena. Dimos nosotros la noticia hace unos meses en donde un niño estaba en su casa adentro y dormido, y ahí fue alcanzado por una bala, atravesó la bala el techo de lámina de su casa y el niño prácticamente fallece, acostado en su cama, dormido. Esto es una cosa inaceptable en nuestras sociedades ya, como las que vivimos en este siglo XXI, ¿no? Eso es inaceptable. ¿Qué visión tienen como organización ERAS? La visión nuestra es una sociedad sin armas. Una sociedad sin armas. Entendemos que es un tanto difícil y que entendemos que la situación social hace que algunas personas puedan creer que el arma puede proteger, pero no es tan cierto. Las estadísticas demuestran que en los hogares donde hay armas es más posible un suicidio. Sí. Es más posible que la persona en un asalto muera. La mortalidad aumenta si el que tiene la víctima está armado, porque el arma misma se convierte en parte del botín. Claro, claro. El mensaje es de que es legal poseerla, pero que se posea responsablemente. Es una defensa que alguno puede utilizar, que la utilice, tiene derecho a defenderse, pero no irresponsablemente. Disparar al aire no tiene ningún sentido. Ningún sentido, por supuesto que no tiene ningún sentido. Don Óscar Zacahuí Pérez, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Telediario Al Amanecer. ¿Cómo se despide? ¿Qué palabras le dice usted al guatemalteco en estas fiestas de Navidad y próximamente, dentro de 8 días, Año Nuevo? Bueno, un mensaje de solidaridad, de esperanza, de llamado a la conciencia, de que no es necesario hacer ruido para celebrar en paz. Se supone que es una celebración en paz, de cordialidad, de confraternidad. No hay que utilizar armas y en no dar ese ejemplo a los niños, no al juguete bélico. Desde ahí viene la idea y actuar como hermanos, como seres civilizados que somos. Perfecto, muchas gracias por habernos acompañado aquí en Telediario Al Amanecer. No más disparos al aire, no al juguete bélico. No es una manera de celebrar el disparar al aire. Toda bala que sube, desciende, y al descender todos estamos expuestos a ser alcanzados por una bala perdida. Así es que tome conciencia esta Navidad, deje la pistola en casa, ya no la saque a celebrar, porque no tiene ningún caso estar celebrando con balas al aire. Esto no es de gente civilizada. Hacemos una pausa, somos Telediario Al Amanecer. Hemos tenido a Óscar Zacahuí Pérez de la Asociación Elisa Reyes aquí con nosotros. Pausa y volvemos.